Muy buenas noches, mis hermanas, que el Señor les bendiga. El día de hoy les voy a hablar un poco sobre la sesión primera de la Iglesia Apostólica. Como introducción, podemos tener que la historia del cristianismo comienza dentro del judaísmo del siglo I, en un contexto profundamente marcado por la esperanza mesiánica, a la dominación romana y una intensa vida religiosa. El cristianismo no surge como una religión nueva e independiente, sino como un movimiento interno del judaísmo que proclama que Jesús de Nazaret es el Mesías prometido. Este primer periodo histórico es conocido como Iglesia Apostólica y abarca desde la ascensión de Cristo de 30 después de Cristo hasta la muerte del apóstol Juan de 100 después de Cristo. Este surgimiento también lleva de la mano al judaísmo del siglo XXI, que tenemos el mundo dividido pero conectado. Esto tiene que ver con el judaísmo que no era uniforme. También se pueden destacar cuatro diferentes grupos principales que son los fariseos, que eran estudiosos y legalistas, los saduceos, aristocracia ligada al templo, esenios, vida ascética y apartada, y los celotes, resistencia política contra Roma, o también conocido como los revolucionarios políticos. También tenemos el dominio romano, que era la sombra de Roma. Bajo este dominio imperial, el pueblo vivía una tensión constante entre su fe en Dios y la lealtad exigida por el César. Podemos destacar el versículo que está en Mateo capítulo 22, versículo 21, que dice, Dad pues al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios. Pero esto no acaba aquí. También podemos destacar que el comienzo de la Iglesia Apostólica fue marcado por el Pentecostés, también llamado como el soplo de vida de la comunidad. Como antes lo mencioné, la Iglesia Apostólica fue desde el inicio de los 30 hasta los 100 después de Cristo, y tiene el acta de nacimiento, como mencionaba, que era el Pentecostés. Esto no fue un evento burocrático, sino una irrupción del Espíritu Santo que transformó a un grupo de temerosos en testigos valientes. También podemos destacar la vida de la comunidad primitiva y los cuatro columnas de la fe, las cuatro esenciales. Primero, enseñanza de los apóstoles, comunión, que era la coinonía, el partimiento del pan, oración. Y podemos ver en el capítulo 2 de Hechos y el versículo 42, que dice, perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. También podemos encontrar la organización de la iglesia, organización para un servicio. Su estructura no era llamativa o era complicada, más bien, era una estructura sencilla y enfocada en el cuidado mutuo. Surgieron ministros como los ancianos obispos para el pastoreo y los diáconos para el servicio práctico. El enfoque principal era el cuidado mutuo, como yo lo había mencionado. Esta estructura era una estructura llevada de servicio con amor. Pero eso no es todo. También hubieron tensiones internas. Esos conflictos que fortalecieron la misión. Hubieron esos conflictos entre los hebreos y los helenistas. Dice, la vida de la iglesia también enfrentó nubarrones. Las tensiones culturales entre los hebreos y los helenistas, judíos que hablaban de habla griega, por la atención de las viudas, mostraron que el conflicto puede ser una oportunidad para crecer y delegar. También podemos ver, o la base que sustenta estas tensiones internas, podemos verlo en Hechos capítulo 6 versículos del 1 al 7. La expansión del Evangelio. La persecución como impulso misionero. La persecución fue parte fundamental para que el Evangelio pueda ir más allá de un grupo de personas, sino para que este Evangelio se comparta en diferentes naciones. El motor de la misión fue la muerte de Esteban, el primer mártir, aunque dolorosamente funcionó como un catalizador que dispersó a los creyentes y llevó el Evangelio más allá de Jerusalén. Esta expansión permitió que muchas más personas conocieran más de la palabra de Dios, conocieran de un Dios vivo y real. También hubo el conflicto con los judaizantes, o también se lo puede conocer como la crisis de los judaizantes, que fue un desafío doctrinal mayor que surgió cuando algunos afirmaban que los gentiles debían circuncidarse y cumplir la ley de Moisés para ser salvos. El concilio de Jerusalén, eso lo podemos ver en Hechos capítulo 15, resolvió ese conflicto declarando que la salvación es un regalo de Dios. Esto lo podemos ver en el versículo 11 de Hechos capítulo 15, dice, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Entonces, por eso es que hubo ese conflicto con los judaizantes. Y la salvación era un regalo y también la salvación es por gracia. Vida, culto y el legado del martirio o el legado cristiano. Para aquellos primeros cristianos, el culto no era un ritual frío. Se reunían el primer día de la semana, que en este caso podríamos decir que el primer día de la semana era domingo, para celebrar la resurrección y practicaban el bautismo y compartían la cena del Señor. Como hace unas diapositivas atrás mencionábamos como que los cuatro elementos de la fe, que era el partimiento del pan. Eso era parte de la vida y del culto y el legado del cristianismo. El costo de este testimonio fue la persecución que no se veía como un fracaso, sino como un honor de participar en los sufrimientos de Cristo. Como bien dice la Biblia en Filipenses capítulo 1, versículo 21, dice, porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Perdón, esa era la diapositiva.
que decía en Filipenses capítulo 1, versículo 21, porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para aquellas personas era un honor, era parte fundamental, era algo importante participar en los sufrimientos de Cristo. Y como conclusiones, podemos decir que las tensiones del siglo I, la política y las diferencias culturales y la oposición no son tan distintas a las nuestras actualmente. La respuesta sigue siendo la misma. Una fe que se traduce en coinonía, en servicio genuino y un mensaje que no se avergüenza del Evangelio. ¿Estamos cada uno de nosotros listos para no avergonzarnos del Evangelio? Ahí les dejo esa pregunta para poder reflexionar en cada uno de nuestros hogares. Muchas gracias.